Hola, buenas noches. Bueno, vamos a proseguir ahora con el mismo libro, Alcanzando los Mundos Superiores, pero en el punto número 22. Este punto número 22 habla de las características y del periodo y de los pasos que vamos a dar y de lo que tenemos que hacer, aparte de lo que ya debemos saber que tenemos que hacer en el sendero de la Kabbalah. Intención correcta, ir por encima, fe por encima de la razón, una serie de cosas muy importantes, el transformar nuestros deseos egoístas poco a poco, en forma gradual, e ir abriendo más el espacio en tu mente y en tu corazón acerca de la información que nos está dando los sabios de la Kabbalah para finalmente conseguir el tan anhelado sendero espiritual y llegar a la conexión correcta con el Creador. Y por supuesto, en ese proceso vamos a entender cuál es el sentido de la vida y por qué la vida se ve así, como se ve, como la ves tú, como la veo yo, como la ven todo el mundo. ¿Por qué? Todo esto va a ser poco a poco. Bueno, vámonos por lo pronto, al punto número 22 con el sendero, con el desarrollo espiritual. Empiezo. Dice el maestro: todo lo que deseamos saber sobre nuestro mundo puede ser definido como el resultado de la creación y su providencia, o de la manera en que los científicos se refieren a esto, como las leyes de la naturaleza, las leyes correctas de la naturaleza. La humanidad, con sus invenciones, dice el Rab, procura duplicar algunos detalles de la creación y utilizar su conocimiento de las leyes de la naturaleza, es decir, intenta reproducir las acciones del Creador en un nivel inferior y con materias más bajas. La profundidad de la comprensión de la humanidad sobre la naturaleza es limitada. Aunque el límite, dice el Rab, se está ampliando gradualmente. Todavía hoy en día, el cuerpo de uno se iguala a su cuerpo material. Pero tal perspectiva no establece diferencias entre la gente, puesto que la individualidad de cada persona es determinada por sus fuerzas y cualidades espirituales, más que por las formas de su cuerpo. Así pues, dice el Rab, puede decirse que desde la perspectiva de la creación, todos los cuerpos, independientemente de su multiplicidad, forman un solo cuerpo. Esto es muy importante. Y esto es muy importante para que lo captes simbólica y literalmente hablando. No estamos hablando de buenos deseos, de que todos somos uno y bla, bla, bla. No, en verdad es así. Puede decirse desde nuestra perspectiva de la creación que formamos un solo cuerpo debido a que no hay diferencia individual entre ellos para distinguir uno del otro. Y ya veremos por qué el maestro dice que no hay diferencia individual para distinguir uno del otro. Esto es muy importante, pero no se va a captar de inmediato. Lo vamos a ir captando gradualmente conforme vayamos en el sendero. No hay diferencia individual. Así pues,
Dice el Raf, desde esta perspectiva, para entender a otros y al mundo entero, el mundo entero que nos rodea, y para comprender cómo relacionarnos con lo que existe fuera de nuestros propios cuerpos, miren ustedes lo que dice el Rab y qué es tan importante. Para que esto lo entendamos y para que lo captemos y lo alcancemos, es suficiente que miremos hacia adentro y nos entendamos. Es decir, mirar hacia adentro de cada uno. Y ya veremos por qué dice esto. Cuando aprendamos a hacer un esfuerzo interno y a estar correctamente dentro de nosotros, vamos a saber entender y captar y alcanzar el por qué somos uno y vamos a entender, captar y alcanzar que no hay diferencia con los otros que vemos fuera de nuestro cuerpo. Entonces, siendo esto, la relación con el que yo veo fuera de mi cuerpo cambia totalmente y la transformo totalmente. Esto es muy profundo y hay muchas cosas que hay que ver antes de esto. Pero a eso tenemos que llegar. Y a eso vamos a llegar porque los que persistamos en esto tendremos que llegar a eso para avanzar sobre otras cosas mucho más profundas. Pero primero hay que captar y alcanzar esto que está diciendo el Rab. Con el tiempo, el estudio, la persistencia y la conexión en esto que es persistencia, en el trabajo interno. Voy a seguir leyendo. De hecho, así es como nos comportamos, puesto que fuimos creados para captar lo que nos penetra del exterior, es decir, reaccionar a las fuerzas externas. Por lo tanto, menciona el Rab, si no nos diferenciamos de otros espiritualmente y todas nuestras acciones son estándares y dentro del marco de las diversas cualidades animales de nuestros cuerpos materiales, entonces es como si no existiésemos del todo. Sin una individualidad espiritual distinguible, es como si fuéramos parte de un cuerpo común que representa todos nuestros cuerpos. No, no lo vas a entender con la mente. No es computable si lo quieres entender con la mente. Ahorita, en este momento, no es computable, porque la materialidad te está jalando hacia otro concepto. Estás percibiendo, te tocas la mesa, tocas el libro, tocas la computadora y dices, no es posible esto, yo soy yo y soy individual. Y tocas al otro y lo acaricias y le tocas el pelo y ves que está fuera de ti materialmente. Pero con la sabiduría de la Cábala vamos a entender que esto es solamente pasajero para todos, que esto se va a acabar. Sí existe y sí lo percibes y sí estás en esto, pero es un periodo pasajero. ¿Por qué? Porque en el periodo del sendero de la Kabbalah necesariamente vas a llegar a esto si trabajas correctamente.
Bueno, sigo leyendo. Sin una individualidad espiritual distinguible, repito, es como si fuéramos parte de un cuerpo común que representa todos nuestros cuerpos. Y ya dijimos, no trates de entenderlo porque la mente es de la materialidad nada más. En otras palabras, dice el Rab, la única manera en que podemos diferenciarnos de otros es por nuestras almas. Por lo tanto, si no poseemos un alma, no se nos puede decir que existimos individualmente. Cuantas más diferencias espirituales poseemos, más importantes somos. ¿Por qué? Porque en el sendero de la Kabbalah y en el sendero de la espiritualidad vas sumando, vas expandiendo, vas poseyendo más conciencia. Entonces, las diferencias espirituales contra los que no van tan expandidos en conciencia, entonces, pues son importantes. Pero si tales diferencias no existen, entonces tampoco existimos. Es una dicotomía y parecería una contradicción. Pero aquí el Rab acota esta afirmación muy clara. Dice, pero tan pronto se forma dentro de nosotros la primera pequeña distinción espiritual, en ese momento, ese estado espiritual se llama nuestro nacimiento. Porque por primera vez algo individual apareció en nosotros. Algo que nos distingue de todos los demás. De tal manera, el nacimiento de la individualidad ocurre mediante nuestra separación espiritual individual de la masa general. Es decir, el nacimiento de cada uno de nosotros cuando llegamos a la Kabbalah nos distingue y nos separa espiritualmente hablando del 99%. No hay más. Así como un grano que se ha plantado, acota el Rab, dos procesos conflictivos ocurren en secuencia. Primero, el proceso de descomposición y el proceso de crecimiento. Ustedes cuando siembran una semilla empieza a podrirse, empieza a descomponerse. ¿Para qué? Para dar finalmente paso al proceso de crecimiento de la planta. Es exactamente lo mismo con nosotros los humanos. Sigo leyendo. Hay una liberación completa de la forma anterior. Sin embargo, hasta que esto es totalmente repudiado, hasta que se despoja de la forma física, uno no puede pasar del cuerpo físico a una fuerza espiritual. Y revela el Rab, hasta que se atraviesan todos estos estados, todos esos estados, entre paréntesis, llamados la procreación del fruto, de arriba hacia abajo, hasta que no se atraviesan o hasta que se atraviesan la primera fuerza espiritual de abajo hacia arriba, no puede nacer dentro de nosotros ni seguir creciendo o alcanzar el nivel y la forma del uno que nos engendró. Es muy similar, dice el Rab,
a los procesos que ocurren en las naturalezas inorgánicas, en las vegetativas, en las animales y en las humanas, aunque asuman formas distintas, pero es lo mismo. La Kabbalah, dice el Raf, define el nacimiento espiritual como la primera manifestación del individuo de la más baja calidad del mundo espiritual inferior, el paso del individuo fuera de los límites de lo que llamamos nuestro mundo o lo que llamamos la materialidad. Y estos son los primeros y más bajos niveles espirituales. Y acota el Raf, pero a diferencia de un recién nacido en este mundo, un recién nacido espiritual no muere, sino que se está desarrollando en forma persistente, continuamente. Una persona puede comenzar a comprenderse a sí misma solamente a partir del momento de la autoconciencia. Y esto es muy importante. Por eso, en este proceso y en este periodo de inicio, es muy importante empezar a estar alerta de lo que nos rodea, de cómo lo pensamos, de por qué lo pensamos. Podemos estar equivocados, podemos estar inclusive al principio contrariados con la doctrina de la Kabbalah. Pero en ese proceso estamos adquiriendo autoconciencia. Y dice el Raf, pero nunca antes. Por ejemplo, nosotros no recordamos cómo éramos en nuestros estados pasados, dice el Raf, tales como el momento de la concepción, el momento del nacimiento, es muy complicado que lo recordemos, o incluso estados anteriores. Podemos captar nuestro desarrollo, pero no podemos captar nuestras formas pasadas. Cuando empezó a dividirse exponencialmente la célula y empezaron a formarse los diferentes órganos de tu cuerpo. No es posible. Sin embargo, la Kabbalah describe todos los estados que precedieron a la creación, comenzando por el estado de la existencia única del Creador y hasta su creación de un alma general, es decir, un ser espiritual. Y estamos hablando de lo mismo, del Creador, de la creación. Bueno, no vamos a profundizar en esto. Ya lo entenderemos y ya lo platicaremos. Luego, dice el Rab, sigue el descenso gradual de los mundos espirituales del más alto nivel al más bajo. Al último estado del más bajo reino espiritual. La Kabbalah no describe todas las etapas posteriores, como un individuo de nuestro mundo alcanza el nivel más bajo del reino espiritual y luego su ascenso posterior desde el fondo hacia arriba, a su meta final, al retorno, al punto original de la creación. Esto es porque el ascenso espiritual, que sigue las mismas leyes y los mismos niveles
que cuando se descendió el alma hasta acá, y cada uno que busca entender debe experimentar independientemente. Por eso es importante el yo en este momento, para experimentar independientemente cada etapa del nacimiento espiritual. Y por eso es imposible que captemos que somos el todo, porque estamos tan metidos en nosotros mismos que nos parece que eso es imposible, porque la realidad y todo lo que me rodea parece que está fuera de mí. Pero es para la adquisición de mayor autoconciencia, entre otras cosas. Entre otras cosas no menos importantes, que ya veremos. Hasta que se completa el nivel espiritual definitivo. Pero todas las almas, dice el Rab, habiendo alcanzado al final de su crecimiento el estado corregido en absoluto de sus cualidades originales, retornarán al Creador y se fusionarán con Él en un estado totalmente indivisible, debido a su total similitud. En otras palabras, desde el momento del nacimiento espiritual de uno hasta su apego total con el Creador, el alma debe ascender de abajo hacia arriba por los mismos 125 niveles por los cuales descendió. De arriba hacia abajo. Es decir, del Creador hacia nosotros. En la Kabbalah, en la sabiduría de la Kabbalah, el primer nivel de abajo se conoce como el nacimiento. Y el final en la cima se conoce como la corrección final. Ese es todo el periodo que necesitamos. El nacimiento y al final en la cima, la corrección final ya se ha terminado. Y todos los escalones o niveles intermedios son designados ya sea por los nombres de lugares o por los nombres de personas en la Biblia, por símbolos cabalísticos o por los nombres de las sefirot o de los mundos espirituales. Todo, absolutamente todo, se va a conocer así. Y ya hay que entender entonces qué es lo que el maestro o los que escribieron la Kabbalah nos están diciendo a través de un espacio, en algún tiempo, en algún lugar, con ciertas personas y con los nombres de las personas, o por símbolos cabalísticos, o por nombres de la Sefirot y los mundos. Y todo eso, sabiéndolo o conociéndolo, ¿por qué lo vamos a conocer? Porque estamos guiados por una persona que ya sabe cuál es y el significado de todo esto. Y nos va a guiar, no te va a hacer que lo alcances, te va a guiar para que tú alcances en el sendero de la Kabbalah esto que te quiere decir el maestro. Y así es en todo el proceso espiritual.
Así que de todo lo que ha dicho el Rab, se hace claro que somos incapaces de comprender completamente a la creación y a nosotros mismos sin realizar en su totalidad la meta de la creación, el acto de la creación y de todas las etapas del desarrollo hasta el fin de lo que llaman cabalísticamente hasta el fin de la corrección. Debido a que nosotros examinamos al mundo solamente por dentro, solo podemos explorar esa parte de la existencia que percibimos. Por lo tanto, no podremos lograr el conocimiento completo de nosotros mismos. Es más, nuestra comprensión es limitada porque a fin de entender algún objeto, debemos explorar sus cualidades negativas. Y a veces, o muchas de las veces, o la mayoría de las veces, somos incapaces de ver nuestros propios defectos. Y aquí lo vamos a entender, y aquí lo vamos a captar. Recuerden que estamos en un mundo de opuestos. Bueno, a pesar de cualquier deseo de lo contrario, nuestra naturaleza los excluye automáticamente de nuestra conciencia. Porque si estamos enterados de estos defectos, lo primero que sentimos es un terrible dolor por ser algo que no nos gusta y nuestra naturaleza de manera mecánica evita tales sentimientos. Así es al inicio y es por lo que te vas o nos vamos a preparar en esto. Y dice el Rab, solamente los cabalistas, mientras están trabajando en la corrección de sus naturalezas para alcanzar las cualidades del Creador, destapan, revelan gradualmente los defectos de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque revelando nuestros defectos podemos llegar a corregirlos. Si no hay revelación, no los conocemos. Entonces necesitamos revelar esos defectos. Y esto es con el trabajo interno en la sabiduría de la Kabbalah. Para llegar a corregirnos nosotros mismos. Debido a que estas características ya están pasando la corrección, los atributos no corregidos son como si no perteneciesen más al individuo. Solo entonces el intelecto y la naturaleza del cabalista permiten el reconocimiento de estos defectos. Y créanmelo, son muy profundos y a veces son increíbles porque se revelan en ti y tú antes vas a decir, yo no era así, yo no puedo ser así. Recuerden que tenemos, los sabios cabalistas lo dicen, tenemos una profundidad y un grosor egoísta desconocido. Nuestra tendencia de ver ante todo las cualidades negativas en otros no nos ayuda a analizarnos. Debido a que la naturaleza humana evita las sensaciones negativas de forma automática. Somos incapaces de transferir hacia nosotros mismos
las cualidades negativas que reconocemos en otros. Nuestra naturaleza jamás nos permitirá percibir en nosotros los mismos aspectos negativos hasta que alcanzamos el sendero espiritual correcto. Y hay un sistema para esto. Lo que vemos negativamente en los otros, lo vemos porque eso nos da una especie de ego placentero, de decir, qué bárbaro, este cuate es así o esta señora es asá, qué barbaridad. Y los criticamos. ¿Por qué? Porque nos da placer eso. Nos sentimos bien, porque creemos que el otro es el que está mal y yo estoy bien. Y esto no es del todo cierto cuando empezamos en el sendero de la Kabbalah. Ya veremos por qué, para los que persisten en esto. Y el Rab termina diciendo, por lo tanto se puede afirmar con certeza que ni una sola persona en este mundo se conoce a sí misma. Punto. Bueno, yo creo que con esto le dejamos aquí y vamos a seguir con este ritmo y tocando este tema tan profundo. Y créanme, hay cosas todavía muy profundas que se van a aprender de este tema, respecto de los otros, respecto de la realidad que estás viendo. Es muy profundo y ni siquiera se lo imaginan. Pero esto es con el tiempo y con la persistencia del trabajo interior. Bueno, vamos a dejarla aquí y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias y buenas noches.